Días a todos. Mi nombre es Luis Gerardo Cruz de ITA Consultores, psicólogo y conferencista y emprendedor. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde ITA Consultores, desde Facebook Live y también desde Instagram. Muchas gracias a todos ustedes y los que están conectados a través de Zoom. También les agradezco su participación, atención y puntualidad. Muchas gracias por esperar. Y bueno, vamos a iniciar el día de hoy como parte de esta dinámica de difusión y promoción. Quiero darte a conocer precisamente todo lo relacionado con el tema de la norma 035. Sabemos que actualmente tenemos y vamos transitando por la segunda etapa de la norma 035. Esto, pues bueno, básicamente sí no lo esperábamos, pero es inesperado porque hay muchísimas empresas, muchísimos especialistas en la parte de factor humano que vienen trabajando este proceso y otros que no lo han hecho y al final de toda esta dinámica tenemos que actuar de alguna forma correspondientemente. Entonces, voy a iniciar con esta transmisión para poderles platicar un poco y darles tips, así como el proceso en sí mismo de lo que estamos llevando a cabo actualmente en la consultoría a través de una línea de negocios, a través de las alianzas estratégicas y a través de generar en otros expectativas de cambio para su implementación al interior de la empresa. Puedes conectar también teléfono, porque si no nos van a interrumpir y bueno, va a estar sonando prácticamente todo el tiempo. Entonces, bueno, quiero comenzar principalmente con lo que es la definición de los factores de riesgo psicosociales en la organización. Esto, como ustedes saben, y bueno, quiero dar un preámbulo, representan el conjunto de las percepciones y experiencias del trabajador, en este caso el colaborador, abarcando aspectos del entorno familiar, social, ambiental y laboral. Sabemos actualmente que dada el tema de la pandemia, que llevamos aproximadamente año y medio ya en este proceso, pues mucho de lo que está sucediendo actualmente en las organizaciones a distancia, de manera presencial o en este concepto híbrido, tiene sus repercusiones directamente con la parte, con la parte del estrés. Sin embargo, tenemos que actuar debidamente como especialistas, como psicólogos, y buscar esas alternativas que nos puedan ayudar principalmente a poderle darle una solución efectiva. Entonces, por supuesto que existe un riesgo psicosocial dentro de lo que es la organización, porque en este concepto el riesgo psicosocial por propia definición son hechos, situaciones o estados de organismo con una alta probabilidad de dañar la salud de los trabajadores de forma importante. Entonces, pues bueno, vamos aquí a darle continuidad a esta presentación y estos factores de riesgos psicosociales, toda esta información la hemos venido publicando oportunamente a través de Instagram, a través de Facebook, pero principalmente a través de LinkedIn, donde queremos darnos a conocer todavía más y de manera mucho más amplia para que puedan contar con estos datos de forma oportuna y estadísticos que contamos a la mano. Entonces, antes de iniciar, aquí tengo un artículo donde dice que el 30% de las empresas, por ejemplo, no ha iniciado con el cumplimiento de la norma, a pesar de que a partir de 2018 se liberó como una norma oficial, como un anteproyecto. Al día de hoy, dadas estas características, todavía existe un 30% de las empresas que no han hecho nada. Después, hay un 60% de las empresas que actualmente ya cumplió parcialmente con las obligaciones de la norma. Sin embargo, sabemos que muchos ya lo hicieron, que ya tienen sus carpetas o ya tienen a sus expertos o ya sus consultores externos, como el caso de un servidor, ya trabajaron directamente contigo y que ya nada más estás preparándote o estás listo para poderlo presentar, ¿no? Ante el inspector del trabajo o previsión social. Entonces, obviamente, todo este concepto de la norma tienes que verificarla con tiempo para contar con todos los asegúnes que pudieran suceder una vez que llegue directamente el inspector. Sin embargo, también sabemos que cuando tú presentas tu carpeta ya con tu experto, tanto interno como externo,
y ya contaste con las validaciones, la aplicación de los exámenes, la canalización, y ya actualmente estás trabajando bajo las acciones de control. Muchas veces, ¿qué crees? Lo que hiciste con base a las especificaciones de la norma, no las has hecho con base a esos lineamientos. ¿Por qué? Porque existe una serie de interpretaciones que están fuera de ese contexto, porque te dice el colega, el amigo, el conocido, oye, ¿sabes qué? Yo lo apliqué de esta forma, te paso este tip, te paso esta presentación, inclusive te paso este cuestionario, y muchos de estos condicionamientos en la aplicación del cuestionario para validar la confiabilidad y validez del instrumento no está bien calibrada o no está bien verificada. Entonces, por favor, acércate a los psicólogos como un servidor, especialistas, inclusive en la parte estadística, para verificar que efectivamente en este contexto de acción cuentas con los elementos para poder determinar que efectivamente hiciste un buen proceso. Entonces, el 10% restante de las empresas ha cumplido con las obligaciones de la norma. Entonces, de sabida mano, sabemos que hay ya empresas grandes que las han podido visitar y validar, ¿no? Y contaron con un resultado extraordinario, ¿no? En cuanto a las recomendaciones. Entonces, esto aplica obviamente tanto a las grandes empresas, las medianas y las pequeñas, desde un colaborador en adelante. Entonces, pues prácticamente tanto escuelas como empresas, instituciones en general, debemos de haber cumplido ya con este propósito. Entonces, en las referencias que te estamos dando ahorita de las consecuencias negativas, pues bueno, generar una percepción de riesgo asociada obviamente a el trabajo respecto al tema de la salud, no solamente física, por el tema de la pandemia, comienza por una crisis de ansiedad, dado una continuidad del estrés laboral, y bueno, tiene obviamente su repercusión en puntos negativos en el desempeño de la organización. Entonces, toda esta información, por supuesto, que la puedes encontrar en nuestros procesos de consultoría, ¿no? Te vamos a dar tips, te vamos a validar, te vamos a enseñar cómo, y bueno, ahorita vamos a revisar un poco la estructura de este concepto de la norma. Entonces, eh, eh, ¿por qué ahorita estamos como llevando la segunda etapa? Si tú te vas a la historia de lo que hemos dado y hemos platicado acerca de la norma 035 con nosotros en ITA Consultores, en Capital y Desarrollo Humano, si te vas a la página de YouTube de nosotros, te vas a la norma 035 y desde el año pasado, yo desde septiembre del 2019, pero ya más en forma durante la pandemia, he estado dando comunicados muy oportunos desde marzo, mayo, septiembre del año pasado y bueno, recientemente, y te puedes encontrar con videos donde te explico todo este proceso a manera de resumen. Entonces, ¿por qué se le llama la segunda etapa? Porque en el artículo transitorio de la misma norma nos da la pauta de dividir los cumplimientos a los que estábamos obligados al año de haber sido publicada. ¿Cuándo se fue publicada? 2019. Entonces llevamos prácticamente 2019, 2020 y parte del 2021, o sea, prácticamente los 2 años, y divide aquellos numerales en los que estábamos obligados a los 2 años de su publicación. Entonces, a partir de este año, de octubre del 2021, ya va a ser 100% obligatorio para todas las empresas. Entonces, existen transitorios. El primero es la presente norma oficial mexicana que entró en vigor en 2019 como anteproyecto en 2018, dado su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En el segundo, lo dispuesto por los numerales 5.2, 5.3, 5.6, 5.8, 8.3, 8.4, 8.5 y el capítulo 7 entrará en vigor a los 2 años siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, pues bueno, pon atención porque, pues bueno, hay muchos puntos que tienes que cumplir y yo en esta elaboración de la revisión exhaustiva de la norma pude verificar más de, por decirte un dato en específico, estructurando un checklist que nosotros contamos en este proceso de diagnóstico general, más de 45 puntos. Entonces, muchos creen, especialistas en este proceso, al igual que un servidor y otros que desconocen del proceso,
que simplemente es aplicar tus cuestionarios, identificar el estrés postraumático y posteriormente hacer la canalización, obviamente tu plan de acción con base a las medidas de control, que en ciencia cierta, en su forma práctica, tendrá que ser así, pero cada punto tiene que abarcar más de 15 puntos. Entonces, ¿cuáles son esos niveles de intervención que tenemos que actuar oportunamente dentro de lo que es la empresa, interna o externamente como consultor externo? Y bueno, dentro de la organización tenemos que verificar y contar, tú como especialista en la parte del ramo de capital humano o recursos humanos, con una estructura debidamente organizada para que lo puedas aplicar de forma práctica, para que tú en este proceso de delegación, información, difusión y promoción, con base a las áreas, que yo lo he hecho de esa forma, con base a las áreas y en esa estructura organizacional, como si lo aplicaras en el proceso de clima organizacional o evaluación de desempeño o plan de carrera, poder comunicar correctamente en esa estructura, siendo 10 colaboradores, siendo 50, siendo 100, 200, hasta 9,000 empleados o 9 millones de empleados. Entonces, hay cierto tipo de exigencias dentro de lo que es la organización para cada obligación y responsabilidad de cada puesto, por supuesto. Entonces, en esta relación que tú llevas con toda la estructura y específicamente con los mandos intermedios o mandos superiores o con la junta de consejo, pues bueno, tienes que poder comunicar o haber comunicado en una parte previa en este medio ambiente un proceso primero de dar a conocer información, comunicación organizacional, difusión y sensibilización de la norma. ¿A quiénes tuviste que capacitar? A los gerentes, por supuesto, y a los directores y a los involucrados dentro de tu área de recursos humanos y seguridad e higiene industrial, ¿no? Que es sumamente importante. Entonces, una vez hecho esto, ya di a conocer, ya me di a comunicar todo este proceso, lo fundamental que es el peso que está dando en este contexto de la pandemia y bueno, previamente que ya veníamos trabajando y organizándonos para poderlo hacer. Entonces, esto tiene repercusiones, por supuesto, en la parte del índole familiar, en su repercusión con el contexto social, ¿no? Porque estas son las actividades que pueden repercutir de alguna forma el estrés postraumático. Y recientemente, por supuesto que la pandemia, voy a tomar agua, la pandemia pudo haber incrementado los riesgos psicosociales dentro de lo que es la organización, porque se eh, impulsaron o más bien se explotaron mucho más, hubo repercusiones en la parte de la inteligencia emocional, la ansiedad, el estrés y otras afectaciones mentales que fueron derivadas y que actualmente vienen repercutiendo dentro de este contexto de confinamiento o contexto híbrido o salidas y regresos dentro de este contexto por la parte de que todavía actualmente muchos colegios vienen trabajando de forma a distancia. Hay una fecha límite para los que están viendo este contexto en el caso de los colegios, que también me solicitaron dicha información, poder de alguna forma visualizar de qué forma vas a empatar este contexto de la norma 035, el cumplimiento de cómo puedes ayudar a tu población o comunidad escolar para poderles de alguna forma guiar oportunamente y darle una solución efectiva y cumplir con esta parte de la normatividad. Sé que son muchísimas cosas, pero lo tenemos que hacer. Entonces, ármate tu carpeta de cumplimiento, como de guía, como de políticas, como de planes de acción, como de seguimiento, como de retroalimentación, como de minutas, para que en este contexto global, dadas las características personales de cada contexto, te sirva y te motive para cumplir directamente con tus objetivos. Entonces, obviamente hay consecuencias directamente para las instituciones o para las empresas, en el caso de la norma 035, que es lo que estamos hablando aquí por Instagram y por Facebook Live en Inteligencia de Talentos, o ITA Consultores en Capital y Desarrollo Humano. Síguenos, por favor, dale like, comparte esta información. Hay consecuencias para la empresa y el empresario, por supuesto. Entonces, ¿qué hay? Pues accidentes de trabajo, enfermedades de trabajo, aumenta la prima de riesgos, ausentismo, que son todos estos indicadores que tienes que medir oportunamente
dentro de lo que es el contexto de la medición del desempeño de la parte de RH. Entonces, por supuesto que una vez que sucede este contexto y que de repente pues, vamos observando varios casos de ausentismo por el tema del contagio del COVID, pues va habiendo ausentismo, puntualidad, aumento de la rotación, disminución del desempeño y la productividad, aumento de costos, entre otros gastos. Entonces hay que visualizar precisamente eso. Y ahorita te voy a decir de qué forma puedes, de alguna forma o manera, más bien, poder capitalizar esto. Entonces, en este contexto de la pandemia, te quiero aquí compartir en este recuadro, estamos compartiendo este recuadro en Facebook Live y bueno, aquí los que están en Instagram, pues bueno, muchas gracias por estar aquí y escuchar para poderte compartir esta información y te puedes ir, por supuesto, después a YouTube o te puedes ir directamente al mismo programa de inteligencia de talentos por Facebook Live para que puedas de alguna forma contar con toda esta información. Entonces, aquí te tengo un recuadro donde dice que los factores de riesgo psicosocial, en este contexto voy a hacer como un resumen, tienes que cumplir con obligaciones de la empresa, ¿no? O del patrón, obligaciones del trabajador. Una vez realizado todo este proceso en el contexto, que ahorita te voy a dar unos tips de cuántos puntos tienes que haber abarcado ya o tuviste que haber abarcado ya en este contexto de acción. Entonces aquí, por ejemplo, tengo muchísima información, obviamente, de lo que he dado, de los cursos que he impartido, de las certificaciones, de los registros que he realizado, etcétera. Tengo muchísimas notas, pero bueno, en la presentación ahorita te vamos a dar esta información. Entonces, en la prevención de la violencia laboral, parte de las acciones de control que tienes que trabajar en la medida de lo posible, tienes que sensibilizar, capacitar, orientar, medir y prevenir la violencia laboral. Nosotros contamos con una conferencia que puedes ver su extracto en YouTube, en el canal de ITA Consultores, en Capital y Desarrollo Humano, donde puedes ver y visualizar que estamos impartiendo esta cátedra, esta clase, esta tutoría para universidades privadas y de prestigio. Por ahí viene un extracto donde estamos haciendo una dinámica, pero les estamos dando a conocer directamente toda esta información. Entonces, también contamos con esta conferencia vía webinar, vía distancia, para que la puedas tomar, podamos cotizar, dar precio a la medida y que cuentes con todos los elementos. Tienes que cumplir con las políticas de prevención de riesgo psicosocial. Esta parte la hacemos gratuita, porque como parte de este contexto que ofrecemos a la empresa o al colegio, dentro de este paquete de diagnóstico, intervención, sensibilización, etcétera, la revisión de las políticas, y ya cuentes con las políticas, pues vamos uno a uno para que podamos contarlo a través de un checklist y vayamos subrayando que sí y que no. Por ejemplo, antes de continuar en el plan de intervención a 2 años, ¿qué tuviste que haber hecho ya? Es sumamente importante. La elaboración de las políticas, ¿no? Sumamente importante. Difusión de información, política y resultados y programas y acciones. En el tema de la elaboración de las políticas, dentro de la política, crear mecanismos seguros y confidenciales para la recepción de quejas, ¿no? Ese es sumamente importante. Número 3, aplicación de cuestionarios, guía 1, 2, 3 y 4. 3 y 4. Y la metodología de aplicación, sumamente importante. Informe de resultados con datos del centro de trabajo. Tienes que adjuntar el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo, que se refiere a otra norma, obviamente de la norma 030, que se liberó en 2009, y si ha aplicado la guía 3, deberá de agregar los resultados del entorno organizacional favorable. A 1 año primero y después en este segundo año, en 2021, a 2 años. Quinto, evidencias de revisión y análisis por categoría, revisión de proceso de la compañía. Es a 2 años y esto, en cada uno de estos puntos tiene pues, una serie de un checklist, ¿no? Distinto. Por ejemplo, en este nada más te lo voy a comentar. Realizar acciones que promueven el sentido de pertenencia. 1. Comprender las acciones y programas para la prevención de los factores de riesgo psicosocial. O sea, ¿qué tienes que hacer una vez identificado esto? Pues lo tienes que promover y tienes que generar un compendio o un manual del entorno psicosocial favorable. En relación al liderazgo de la organización y de la empresa o de las jefes, ¿qué has hecho?
en forma de 1, conflictos; 2, mecanismos de comunicación; 3, mecanismos de solución de problemas. Respecto a las cargas de trabajo, tienes que contemplar todo este mecanismo y división respecto a la revisión y supervisión de la distribución de la carga de trabajo. En lo que se refiere al control del trabajo, comprende pues muchísimos puntos. Y así me puedo ir con cada uno de ellos, pero bueno, te voy a terminar de decir los 8 puntos globales. Capacitación y sensibilización, este trae también más de 10 puntos. Acciones por nivel de intervención, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, y documentación clínica y psicológica, por mencionarte datos como que muy en específico. Entonces, tienes que hacer tu plan de intervención, tu capacitación, tu diagnóstico, tu plan de acción, tu plan de capacitación, etcétera, para que puedas contar con todo este mecanismo de revisión oportuna dentro de lo que es la norma 035. Revisión del contrato laboral, reglamento interior de trabajo. Si no lo has hecho, pues bueno, hay muchísimas industrias y empresas que lo hacen directamente cada año con su sindicato, o lo hacemos cada año con el sindicato. El diagnóstico de la seguridad y salud en el trabajo, el entorno organizacional favorable y los factores de riesgo psicosocial. Entonces, en este mecanismo también tenemos los siguientes factores. Aquí te estoy poniendo este video al canal de YouTube. Puedes visualizar el resumen. Entonces, mira, aquí está sumamente resumido esta información. Empresas que elaboren de 1 a 15 trabajadores, tienes que entrevistar por lo menos en este estadístico el número de trabajadores por entrevista o por encuestar, de 1 a 15 trabajadores; de 16 a 50 trabajadores, el número de trabajadores por entrevistar o validar o aplicar la norma es de 2 a 50 trabajadores en el proceso estadístico; y de 51 trabajadores y más, de 51 a 105, número de trabajadores por entrevistas, tienes que validar por lo menos 3 encuestas o 3 entrevistas. Más de 105, uno por cada 35 trabajadores, hasta llegar a un máximo de 15, dado en este caso la probabilidad de la muestra representativa. Pero, ¿qué crees? Yo creo que aquí es importante, y esto es bajo interpretación de un servidor, que mi recomendación es que lo apliques al conjunto total de toda la empresa. Entonces, para que tengas el universo global, como lo has hecho, en la aplicación del clima organizacional y, por supuesto, en la aplicación de la evaluación del desempeño. Entonces, te voy a pedir aquí un segundito. Ok, es parte del proceso, obviamente, de la sensibilización del contexto de trabajo. Entonces, tienes que cumplir con cierto tipo de objetivos, identificar y analizar y prevenir, ¿no? Identificar el contexto, analizar qué tipo de población y prevenir, dado el resultado o dado la validación de este tipo de procesos, qué tipo de factores de riesgo psicosocial tienes que cumplir en este contexto. Entonces, promover obviamente el entorno organizacional favorable, en donde obviamente habíamos dicho en la violencia laboral, en la prevención del moving, ¿no? En el acoso laboral, etcétera. Y bueno, se fue publicada, aquí tenemos una serie de recuadros respecto al tema de los tiempos, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre del 2018 y entró en vigor a partir del 23 de octubre del 2019. Entonces, en el 2020 cumplimos un año, en 2021, en octubre del 2021, agosto, septiembre, octubre, en 2 meses vamos a cumplir 2 años. Entonces, para el 23 de octubre del 2020, tuviste que ya haber presentado o elaborado o hecho el entorno organizacional favorable y la prevención del moving, la violencia y el acoso laboral. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un recuadro donde dice, y te lo voy a describir aquí oportunamente a mis amigos de Instagram, para que puedas validar la estructura de la norma 035 en su proceso de vigilancia, de acuerdo a los cálculos realizados a partir del valor de la UMA del 2019 por el INEGI. Hay una serie de penalizaciones por no haber hecho esto en su contexto correcto, obviamente, de acción. Entonces, dice aquí en el apartado B, si no se exhibe el documento que compruebe el cumplimiento de las normas oficiales
mexicanas que les sea requerido, dado la ley federal de trabajo, tienes una multa de 20 a 3,000 veces el salario mínimo, que puede ir de 1,689.8 pesos hasta 253,000 pesos y fracción. Después el apartado B dice, se contravengan disposiciones contenidas en las normas oficiales mexicanas, se comenta que cualquier infracción a la presente ley no prevista en este artículo tiene una penalización de 500 a 8,000 veces el salario mínimo. Estamos hablando de 42,000 a 200 a 675,000 pesos, más o menos. O sea, que estamos hablando de alguna forma de penalizaciones bastante fuertes. ¿Y por qué te lo comento esto? Porque ahorita te voy a platicar un caso en el cual en algún momento de esta revisión habían preferido pagar, ¿no?, la penalización, cuando al pagar la penalización te puedes ahorrar precisamente el 70% de ese ingreso y poderlo destinar o invertir directamente al proceso de formación de la gente. Entonces, de 5,000 a 20,000 pesos el salario mínimo cuando incurra en conductas u omisiones que impliquen grave riesgo a la salud, vida y seguridad humana. Entonces, como estamos ahorita en un contexto de la pandemia, pues bueno, lo más importante ahorita es la salud. Esto va de los 422,000 pesos y fracción hasta 1,689,000 pesos más o menos. Entonces, pues aquí tienes unos datos en donde precisamente si no has hecho este contexto, no has aplicado todo este checklist o de las observaciones que han hecho los especialistas externos, como en mi caso, pues bueno, yo creo que sí te tienes que poner las pilas porque hay muchísima información que puedes de alguna forma contar oportunamente a través de nosotros, a través de un checklist que hicimos inicialmente, dado la formación que pudimos adquirir de la misma formación que se impartió a los inspectores. Y esto no es algo que en donde a nosotros nos hayan invitado, sino simplemente en algún momento la Secretaría del Trabajo y Previsión Social publicó sus videos de formación y de capacitación con sus especialistas. Y bueno, no sé si actualmente estén en YouTube o en alguna parte del canal o de la página de Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero bueno, precisamente hablaban de todos estos riesgos y complicaciones. Entonces, y asegúnes, de acuerdo al proceso de la evaluación, de acuerdo a lo estipulado por la norma 035. Entonces, obviamente en este proceso con la empresa, pues bueno, te generamos el checklist, hicimos un checklist precisamente cumpliendo con este proceso de la formación que adquirieron los inspectores. Hay otro checklist que yo obtuve a través de un proceso de formación y bueno, contamos con diferentes manuales, obviamente, en donde te podemos dar esta información. Hay gente que contamos especialista que lo hace online, lo hace presencial, vamos y te capacitamos en todo este proceso y hacemos un conjunto de cruce, ¿no?, de información para que todo esto lo puedas contar con una debida organización. Y bueno, también lo hacemos con el colegio, lo hacemos de otra forma, en otro contexto, porque bueno, hay otro rol, otras características y otra dinámica distinta en la comunidad escolar para poder también avalar este proceso. Entonces, bueno, aquí tenemos una serie de comerciales que también te queremos hacer oportunamente. Sí, llevamos a cabo auxilios o orientación en crisis. Contamos con 3 cursos diferentes que vamos a empezar a liberar a través de pago por evento para que ingreses a Facebook o a la plataforma donde te indiquemos con un precio preferencial. Y bueno, vamos a grabar 3 programas especiales hablando de este contexto de herramientas psicológicas, hablando de la resiliencia, hablando de cómo ser feliz a pesar de la crisis o a pesar de la pandemia, y otro contexto que tiene que ver con la inteligencia emocional. Son 3 programas especiales y en la última nos van a entrevistar en una productora de televisión para poder conjuntar todos los elementos que puedas contar en esta implementación, ya dada los elementos de control dentro de lo que es la organización. Obviamente entregamos para todo este contexto constancias de DC3, tenemos registros avalados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
Y bueno, apoyamos en el caso de los colegios a la brigada de apoyo psicosocial, que implica planear las capacitaciones, preparar a los docentes, guiar a los docentes, coordinar a estudiantes, madres y padres de familia y a toda la comunidad escolar. Entonces, ¿qué es la norma 035 en pocas palabras? Es una norma que obliga a las empresas a detectar y prevenir los riesgos psicosociales que se puedan presentar en las actividades diarias dentro de lo que es la organización. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? NITA Consultores, consultoría, formación e implementación de la norma 035 y pues no esperes más, resuelve hoy, mándanos un mensajito, te vamos a poner ahí los datos de contacto y los vamos aquí a mencionar para poderte ayudar y orientar, a lo mejor a hacerte un prediagnóstico gratuito y verificar qué te hace falta, hacerte una propuesta económica y con base a eso, pues bueno, ayudarte a poder cumplir con esta normatividad. También contamos con especialistas para el cerco sanitario. Ahora con el caso de la pandemia, seguramente todas las empresas ya lo tienen, la implementación de la norma, intervención en crisis y la prevención de la violencia laboral, ¿no? Por supuesto. Bueno, en el caso de los colegios, como te decía, contamos con servicios integrales de asesoría y verificación de la norma 035, orientación y asesoría del proyecto de la norma 237, para el caso particulares de los colegios, y bueno, incluye ahí una capacitación, la implementación del protocolo para prevenir y erradicar la violencia laboral, y bueno, tiene ahí una inversión muy interesante en donde te podemos ayudar, por supuesto. Nosotros somos la fuerza de la innovación, ITA Consultores, inteligencia de talentos, y bueno, estos son algunos de nuestros clientes, y también contamos con una consultoría de servicios integrales jurídicos, normativos, coaching empresarial, herramientas psicológicas para poder transformar a las organizaciones. Entonces, aquí te pongo mis datos de contacto en esta página, te los voy a dar aquí, es el 55 45 45 84 70 y el 222 361 1727 para mis amigos de Puebla, o la parte de zona sur de la República Mexicana para la parte que hemos trabajado de Jalapa, Coatepec, Pico de Orizaba, etcétera, empezando de alguna forma a trabajar por ese lado. Entonces, aquí están nuestros datos de contactos, por favor, no pierdas este seguimiento, esta información, vete, por favor, revisa estos videos que tenemos en Inteligencia de Talentos, en ITA Consultores, en Capital y Desarrollo Humano, suscríbete, repito la página www.inteligenciadetalentos.com y bueno, estamos aquí obviamente para servirte, para ayudarte y bueno, lo que necesites pues, lo podemos implementar directamente en tu organización. Entonces, mi nombre es Luis Gerardo Cruz,